Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano sobre el mensaje de hoy, Señor, que yo pueda realmente comunicar tu palabra de una manera correcta, Señor, y que podamos escuchar lo que tienes para nosotros, y no solamente escuchar y oír bien, sino recibirlo en nuestra mente y nuestro corazón. Señor, poder darnos cuenta del mensaje que tienes, Señor, ese mensaje que comparte Lucas acerca de ti. Dios, que podamos recibir esta palabra, que el Espíritu trabaje en nosotros y que estemos dispuestos a hacer los cambios, Señor, a responder de la manera que tú quieres que respondamos. Señor, te pido que trabajes de esa manera en nuestros corazones, Señor, que tu palabra tenga poder en mi vida, poder en la vida de cada una de las personas de nuestra iglesia. Y, Señor, si hay alguien que está escuchando este mensaje, Señor, que no te conoce, Señor, poder para que ellos se arrepientan y para que sean salvos. Te pedimos esas cosas en nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar en el capítulo 5, empezando el versículo 27. Y el mensaje de hoy es interesante porque vamos a ver dos grupos muy diferentes, pero no diferentes a hoy, sino diferentes unos de los otros. Y digo que no diferentes a hoy porque ese grupo todavía existe y ese grupo siempre existirá. Esos dos grupos. Entonces vamos a ver dos grupos muy diferentes de personas y vamos a ver cómo Jesús está hablando, y lo que dice es algo interesante que quizás no sea algo que queramos oír ahora, pero que en este caso es bueno que seamos una persona enferma. Porque Jesús dice que viene por los enfermos. Entonces yo sé que en la situación en la que estamos ahora, todo el mundo quiere decir, yo no estoy enfermo, no pasa nada, yo tengo alergias y a veces tengo que toser o algo, y todo el mundo me mira y yo, no, estoy bien. Entonces, pero en este caso, en este pasaje vemos que es bueno que seamos las personas que están enfermas. Entonces quiero empezar en el versículo 27, dice: tiempo después de salir de la ciudad, Jesús vino a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Ok, antes de pasar a las próximas palabras que Jesús le dice a Leví, que después conoceremos como Mateo, quiero simplemente pintar un poquito el cuadro de la realidad en la que está ocurriendo esta situación. Me imagino que la mayoría de nosotros sabemos que la vida de Jesús fue bajo la tutela o bajo el control. Israel estaba bajo el control del Imperio Romano. Si no lo ha leído, lo ha visto en una película en Semana Santa, ¿no? Y todas las historias y Poncio Pilato y todas esas cosas romanas. Esa era la realidad en la que estaba viviendo Israel en ese momento. Y quiero decirles, no les gustaba. Y yo no les... yo estaría de acuerdo con ellos. No puedo decir nada en contra del hecho de que ellos no quisieran estar en esa situación. Roma era opresiva muchas veces, y las técnicas que usaba para controlar a los pueblos podían ser bárbaros. Y en este caso, una de las cosas que ellos hacían es que obviamente tenían que recaudar impuestos. Todos los gobiernos recaudan impuestos, pero ellos tenían un imperio vasto que estaba constantemente teniendo campañas, y ellos necesitaban recaudar impuestos. Y la manera en la que lo hacían es que tenían a recaudadores de impuestos. En algunas versiones habla de publicanos, pero en este caso son judíos que están recaudando, que están tomando el dinero de sus hermanos y sus hermanas judías, lo están tomando y se lo están dando al César, se lo están dando a Roma. Entonces yo creo que no hay que usar mucho la imaginación para darnos cuenta cómo la mayoría de la gente se sentía sobre estos cobradores de impuestos. Porque si no era suficientemente malo que el imperio romano había venido, les había vencido, les había subyugado, les había esclavizado prácticamente, tenían control absoluto sobre sus vidas, y ahora les está sacando de los recursos que ellos tienen. Si no es suficientemente malo eso, un grupo de judíos decide trabajar para estos romanos y ser los que en la primera fila están recaudando esos impuestos. Y ese es Leví. Esa es la persona a la que Jesús se encuentra. Y para darnos un poco de cuenta de lo malo que era la situación, si se acuerdan, en el capítulo 3, un par de páginas para atrás,
cuando Juan está predicando, personas están viniendo porque están oyendo sobre eso que está ocurriendo, están diciendo, yo quiero ser parte de lo que está ocurriendo, y la persona está diciendo, ¿qué debería hacer? Y Juan está hablando con ellos, y en el versículo 12, capítulo 3, versículo 12, dice, hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse. Vea cómo les llama, corruptos recaudadores. Dice, ellos vienen a bautizarse y preguntan, Maestro, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué les contesta Juan? Dice, él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Él está diciendo, vea, hay un monto específico que Roma les pide, y es más de lo que queremos pagar. Pero no cobren más, porque ese es el problema. Ellos no solamente cobraban los 100 que Roma decía. Roma decía 100, ellos decían 110. Y ellos recibían una paga de Roma, pero también estaban extorsionando al pueblo de Israel. No solamente así, sino no solamente son ellos, sino también los romanos, los soldados hacen eso. Dice después, ¿qué debemos hacer? Versículo 14, ¿qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Vemos aquí un sistema en el que la gente judía está oprimida. Los soldados tienen capacidad de extorsionar, podían acusar a personas de cosas y sacarles más recursos, o que les dieran un pago, o que hicieran trabajos por ellos, casi los tenían como esclavos. Y si no es suficientemente malo que una fuerza externa ha venido aquí y se ha impuesto y sus soldados nos tratan así de mal, piensan los judíos, ahora hay estos publicanos, hay estos recaudadores de impuestos, como es Leví, que están ayudando a financiar a los esclavos, a todo este imperio, están ayudando con nuestra plata, y no solo eso, sino que nos están sacando más de lo que deben quitarnos para dejarse ellos y enriquecerse. Entonces, ese es el tipo de persona que son la mayoría de estos recaudadores. Entonces, imagínense, y quería simplemente pintar ese cuadro para que entendamos el mundo en el que está ocurriendo esto, el tipo de persona con la que se está encontrando Jesús. Y quizás eso nos ayude a informar un poco de la conversación que vamos a ver ahora. Entonces dice 27, tiempo después, recuerden que Jesús acaba de terminar de sanar a ese hombre paralítico que bajó desde el techo donde quitaron las latas, y sus amigos le llevaron a ver a Jesús. Y ahora dice, tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Ahí estaba listo, estaba breteando, estaba haciendo su trabajo, estaba pulseándola, ¿no? Pero imagínense, él está haciendo ese trabajo, dice Leví, sentado en su cabina de cobrador, y dice, sígueme y sé mi discípulo. Jesús le dice esa frase muy corta, sígueme y sé mi discípulo. Le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Ojo a lo que acaba de decir, dice, él simplemente oye esta invitación. Jesús dice, déjalo y sígueme. Y él se levanta, deja las cosas, y yo me imagino, no sé, dejó la plata, dejó todo y sigue a Jesús. Qué increíble la respuesta de este cobrador de impuestos. Versículo 29 dice, más tarde Leví dio un banquete en su casa, con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados, comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Ok. No solamente Jesús invita a Leví a seguirle, a Mateo, ¿no? Sino que lo hace, se levanta y va. Pero vemos algo interesante. No solamente no solamente Leví está siguiendo a Jesús para ver qué va a pasar, qué sigue ahora, sino que él se da cuenta de lo que Jesús ha hecho en su vida
Él sabe, no es simplemente como curiosidad. Nadie deja todo botado simplemente por curiosidad. Es porque Dios hace una obra y lo ha llamado. Y Él abandona todo. Y hay un cambio y Él quiere compartir esa realidad con las personas. No nos perdamos ese detalle, el hecho de que cuando Leví conoce a Jesús, no se lo guarda para sí, sino más bien dice, vea, yo tengo un círculo de influencia. Tengo este grupo de amigos o por lo menos de compañeros. Yo no sé si eran tanto amigos o si simplemente pensemos en el tipo de gremio que eran. Nadie quería estar con Leví. ¿Qué vecino quiere hablar con él? Entonces quizás como son un gremio de personas que nadie quiere, quizás solamente ellos se pueden juntar. Pero ahí él invita a un grupo de otros recaudadores y hace una fiesta para Jesús. Y Jesús está ahí en esa fiesta. Pero ¿quién más está en esa fiesta? Además de los discípulos de Jesús, están los fariseos. Y los fariseos han venido a vinear, a ver qué es lo que está ocurriendo, a ver qué pueden aprender de Jesús. Y aprendemos que en el futuro lo que están viendo es cómo pueden encontrar un fallo con Jesús para denunciarlo, para decir que Él no es quien dice ser, que Él no es un hombre de Dios. Y ellos dicen aquí, la pregunta que le hacen a los discípulos, los fariseos, estos maestros de la ley, estas personas que son muy religiosas, les dicen, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Si vemos en la nota, si usted está viendo una nueva traducción viviente y la nota ahí abajo dice en griego, con cobradores de impuestos y pecadores. ¿Ok? Pero honestamente creo que no hay mucha diferencia. Creo que aunque hayan dicho con cobradores, ya están diciendo que son una cochinada, que son lo peor que hay. Y les dice, ¿por qué están haciendo eso? No lo entiendo. Yo soy una persona justa. Yo soy una persona respetable. Yo soy una persona que va al templo y hago mis oraciones y doy mis ofrendas y traigo mis sacrificios cuando tengo que hacerlo. Y yo soy una persona que nunca se vería involucrada con estas personas. Entonces, vemos un poco el corazón de estas personas. Y vemos ¿se acuerda que hablé que hay dos grupos de personas? Aquí están los dos grupos de personas. Hay unas personas que están al margen de la sociedad, que están vistos como pecadores, que tan claramente que no es como, yo no creo que los fariseos están como, hey, ¿por qué están? No, están como, hey, ¿qué les pasa? ¿Por qué están con esos pecadores? Jesús no es un hombre de Dios y ustedes vienen aquí a reunirse con esta escoria, con esta basura. Ese es el corazón que ellos tienen, es la manera en la que ellos se ven y dicen, no, nosotros somos mucho mejor que esto. Nosotros nunca haríamos eso. Yo nunca traería a mis discípulos a sentarse aquí a comer con esta gente. Y le están reclamando a los discípulos, ¿por qué? ¿Por qué ustedes vienen a hacer esto? Pero los discípulos no son los que contestan, Jesús contesta por ellos. Dice versículo 31, Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico. La gente sana no necesita médico. Los enfermos, sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Ve al principio cuando él dice, la gente sana no necesita médico, los enfermos, sí. Él les está diciendo muy claramente, vean, ustedes creen que son sanos. ¿Creen que están bien? Yo no vine para eso. Yo no vine para personas que creen que están bien. Yo no vine para personas que dicen, no, yo y Dios siempre estamos bien. Yo siempre me he llevado bien con Dios. Yo siempre he sido una buena persona. No. Jesús viene para los que lo necesitan. Jesús viene para los que saben que son pecadores y que entienden que están en una dirección que es opuesta a Dios y necesitan dar la vuelta, necesitan arrepentirse. Y por eso es que él dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, no he venido a los que se llaman, la gente que cree que son justos, no he venido por ellos. ¿Quiénes son las personas que creen que son justas? Bueno, en este pasaje son los fariseos. Ellos creen que son justos, ellos creen que su manera de vivir, ellos creen que como son buenas personas y como viven y hacen todo lo que la religión les dice que hagan, están bien.
Pero él dice, yo no he venido para eso y no estoy llamando a esas personas. La Nueva Traducción Viviente dice, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. La traducción quizás mejor en el griego y en varias otras traducciones, si lo está viendo en otra traducción lo va a ver así. Él dice, no he venido para esto, he venido para llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué viene Jesús? Ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y esto es algo que necesitamos realmente entender. Es que no hay salvación para personas que creen que han alcanzado la meta, que creen que han llegado a ese escalón, que creen que son buenas personas. La salvación no es para ellos. La salvación es para aquellos como yo, que nos hemos dado cuenta que no hay nada que yo pueda hacer. La Nueva Traducción Viviente dice que nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La meta que Dios estableció con la ley, ese es el problema que están experimentando esos hombres. Esos hombres están poniendo su fe sobre la ley de Moisés, la cual nosotros aprendemos, aunque dada por Dios, no es la salvación, sino más bien es como un maestro que nos muestra, ok, este es el estándar, esta es la meta, eso es lo que tienes que hacer si vas a estar bien con Dios. Y lo que nos enseña es que no podemos. Yo no puedo alcanzar esa meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede hacer eso. Entonces, por ende, yo no puedo ser salvado a través de mis obras. No puedo alcanzar esa meta gloriosa porque no hay nadie que pueda hacerlo. El pecado mismo, la idea del pecado, representa el que hay una diana o hay algo donde vamos a pegar. Y si usted ha visto cuando yo hago tiro con arco y he enseñado a unas personas en la iglesia a hacer un poco de tiro con arco y tenemos una diana, ¿no? Y ahí hay un punto donde queremos darle a esa diana y tiramos con el arco, pero muchas veces fallamos y no damos en ese blanco, no damos en ese punto. Eso es el pecado. Dios dice, ok, aquí es donde hay que dar. Tiene que ser así, pero yo no puedo hacer eso. Usted no puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Todos hemos nacido con un carácter y con una enfermedad, con el pecado dentro de nosotros, que nos separa de Dios. Y no hay nada que podemos nosotros hacer. Y ese es el problema que tienen estos hombres. Es que estos hombres han creído una mentira que les dice que ellos pueden alcanzar esa meta. Ellos creen que con su carácter, con su manera de vivir, ellos van a hacerse justos. Pero Jesús dice, no estoy aquí para llamar a los justos, estoy aquí para llamar a los pecadores a arrepentimiento. Y piensa en eso, para llamar a los pecadores a arrepentimiento. ¿A quién acaba de llamar en el versículo 27? Piénselo. Él se acerca a Leví, un cobrador de impuestos, y le dice, sígueme y sé mi discípulo. Él le llama. Jesús sabe que él es un pecador. Jesús sabe que es un cobrador de impuestos. Está ahí en su lugar, está en su banca, está ahí en su espacio, sacándole la plata a la gente. Jesús llega y dice, sígueme y sé mi discípulo. Vean lo que dice en el versículo 33. Dice, cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Entiendan, este grupo de personas que está haciendo la pregunta es el mismo grupo de personas, son los mismos fariseos. Jesús acaba de tener una conversación con ellos en los que Él dice, vea, no estoy aquí para los que están sanos, no estoy aquí para los que son justos, pero entendámoslo bien. Está claro que ellos ni están sanos ni son justos. Ellos creen que están bien y creen que son justos, creen que viviendo de forma religiosa van a estar bien, pero no es la realidad. Simplemente ellos están bajo el falso pensamiento. Ellos
han creído una mentira de que ellos pueden alcanzar en la justicia a través de su manera de vivir. Entonces, ellos cambian y hacen otra pregunta. Le dicen, ok, pero ¿y entonces qué de el ayuno? Que vamos a hablar del ayuno, cambiemos el tema. Y le dicen, porque estamos viendo que los discípulos de Juan el Bautista, que parece tener una conexión con Jesús, ellos siguen la tradición de hacer los ayunos y las oraciones y nosotros lo hacemos, pero ¿por qué ustedes no lo hacen? ¿Por qué sus discípulos no lo hacen? Y vea la respuesta que da Jesús. Dice, Jesús contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Jesús le dice, vean, sé que seguramente no van a entender esto, pero la realidad es que ellos están celebrando porque están aquí con el novio de la boda. Jesús está hablando sobre la realidad de que Él es el esposo de la esposa, ¿no? Él está aquí en la tierra para hacer la obra de redención por la cual Él va a comprar a su novia, que es la iglesia, que somos nosotros, los creyentes, el pueblo que Dios está haciendo, que está redimiendo de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Entonces le dice, ellos están celebrando porque yo estoy aquí. Ahora, entiéndame, va a haber un momento, y esto es profético, dice, va a haber un tiempo en el que no van a estar celebrando. No va a ser la fiesta de la boda. Y créanme que en ese momento sí van a ayunar. Jesús está hablando sobre que Él va a sufrir. Y es interesante que Él habla sobre eso. Y Él está hablando sobre su muerte en la cruz. Él está hablando sobre el sacrificio. Él está hablando sobre la realidad de la obra redentiva que Él está haciendo. Porque está a punto ahora de hablar de las implicaciones de eso. Las cosas están a punto de cambiar. Se está celebrando ahora las bodas. Jesús está en la tierra. Sus seguidores están con Él. Están celebrando porque el novio está aquí. Pero Él ha venido para un propósito y ese propósito es el de glorificar a Dios a través de su sacrificio. Él ha venido a rescatar a los que están perdidos. Y a través de su sacrificio, todo va a cambiar. Y en ese contexto entran estos versículos en los que Jesús empieza a hablar sobre una diferencia, sobre dos realidades que se están encontrando en ese momento, pero una vieja que va a quedar apartada y la nueva realidad. Él dice, versículo 36, luego Jesús le dio la siguiente ilustración. Dice, nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja. Pues la prenda nueva se arruina y el remedio nuevo no hará juego con la prenda vieja. Versículo 37, nadie pone vino nuevo en cueros viejos. Pues el vino nuevo reventará los cueros y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Él está hablando aquí y está haciendo alusión a dos realidades. Algo viejo y algo nuevo. Y el ejemplo que dan este nuevo y viejo es la idea de, bueno, nadie va a la tienda y se compra una camisa nueva y llega a casa y agarra unas tijeras y empieza a cortar un pedazo y se lo pega a unos jeans que están destrozados. Bueno, alguna gente sí compra jeans que están destrozados. Bueno, es otra cosa. Pero el punto es, no agarramos algo nuevo para arreglar algo viejo porque no compaginan, no hacen juego, no funcionan. Y el otro ejemplo que da es con este vino nuevo. Él dice, no podemos agarrar un vino nuevo, un vino fresco, y ponerlo en un cuero viejo. Porque lo que va a ocurrir es que ese vino va a destrozar el cuero viejo. Necesita ser un cuero nuevo. Necesita ser un cuero que es nuevo, que se puede adaptar a este vino nuevo. A lo que está haciendo alusión a lo viejo y a lo nuevo, está hablando sobre la vieja manera en la que estas personas estaban viviendo
el viejo pacto, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Necesitamos entender, y nos ayuda quizás a entender ese pasaje, entender que el nuevo pacto es Jesús. Cristo es el nuevo pacto. Él es el Cordero. En el viejo pacto había que hacer todas estas cosas, ¿no? Había que hacer esas cosas para estar bien, para mostrar adoración a Dios. Pero eran repetitivos. Y realmente entendemos que ni siquiera los sacrificios ni siquiera realmente quitaban el pecado tanto como que lo cubrían, ¿no? Como que apaciguaba esa ira de Dios. Pero aquí vemos con Jesús, lo que Él está hablando es el nuevo pacto. Esta cosa nueva soy yo. Yo soy el nuevo vino. Y no podemos tomar lo nuevo e intentar ponerlo con lo viejo. No podemos poner a Jesús en la vieja manera de hacer las cosas. No calza. No calza. Entonces, las personas que van a aceptar a Jesús van a tener que soltar las viejas maneras de hacer las cosas. Van a tener que darse cuenta que Jesús ha completado el viejo pacto, el antiguo pacto, y ha establecido un nuevo pacto con su sangre. Un pacto de perdón. Un pacto en el cual, aunque yo continuamente he fallado, he intentado ser bueno, pero no soy suficientemente bueno porque nadie lo es, bajo la sangre de Jesús, en este nuevo pacto, yo puedo tener justicia. Yo puedo ser justificado. Mi enfermedad es sanada por Cristo. Y paso de ser una persona injusta a ser una persona justa. No por mí, no por lo que yo hago, sino por mi relación con Jesús y la manera en la que Él me trae en la familia de Dios. Y Él está hablándoles de esta realidad y es una realidad chocante. ¿Por qué? Vemos la actitud, cómo Jesús llega y habla con Leví y Leví simplemente se levanta y lo sigue. ¿Por qué? Por lo que Jesús dijo en versículos antes, cuando Él dijo, yo no he venido para los que están bien, he venido para los que están enfermos. He venido para los que me están buscando. Y a esos es a los que llamo. Y los llamo a arrepentimiento de sus pecados. Él hace esa obra de arrepentimiento y Él les está intentando explicar, vean, ustedes están viviendo en este mundo de cueros viejos con vino viejo y ahora llegó el vino nuevo y ustedes no pueden poner el vino nuevo en el cuero viejo. Más bien, vean lo que Él les dice aquí un poquito más abajo. Versículo 39 dice, ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen, el añejo es mejor. Esas palabras, para mí cuando las leo digo, wow. Porque Él está mirando a ese grupo de personas que están ceñidas, que supuestamente deberían estar buscando al Mesías. Deberían poder ver que Jesús está ahí, que Él es el nuevo vino, que es el plan, pero no lo pueden ver, están ciegos. Y se van a ceñir y van a decir, no, hemos probado la vieja manera de hacer las cosas y es mejor. No estoy dispuesto a soltar. No estoy dispuesto a soltar esta vieja manera de hacer las cosas. Voy a ceñirme a ella. No voy a seguir a Jesús. Pero a la inversa, el otro grupo, vemos ese ejemplo de Leví, que oye a Jesús decir, sígueme y sé mi discípulo. Y él se levanta y lo deja todo. Él no se ciña a nada. Quizás el único uso que vemos aquí de su vieja vida es que usa su influencia para llamar a sus amigos, para decir, vengan y conozcan a Jesús. Él les presenta a Jesús porque Él quiere que ellos también puedan tener la misma experiencia y ellos puedan tener el mismo entendimiento y ojalá puedan tener la misma salvación que Él ha tenido de su vieja vida, porque Él ha soltado lo viejo. Él no está dependiendo sobre sí mismo. Él se ha dado cuenta que yo no puedo hacerlo y tengo que soltarlo. Y voy con Jesús. Lo viejo y lo nuevo no puede compaginar, pero desafortunadamente Jesús está diciendo a esas personas, entiendo que ustedes van a oír mi mensaje y van a decir, no, preferimos el vino viejo, preferimos la tradición, preferimos lo que siempre hemos hecho, preferimos
creer que nosotros podemos cumplir la ley. Pero solo una persona cumplió la ley. Solo una persona. Jesucristo. Jesucristo es el único que pudo cumplir completamente la ley. Y por eso es que Él puede ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso Él es el sacrificio perfecto. Entonces, la pregunta que yo haría es, ¿cómo estamos viendo este pasaje y en qué lugar estamos? Ojalá usted sea de las personas que se da cuenta que necesita desesperadamente a Jesús, o es alguien que ya se dio cuenta que necesita desesperadamente a Jesús y que el Señor ya lo ha salvado. Y ojalá no esté en la categoría de las personas que están intentando aferrarse a la vieja manera, aferrarse a ese cuero viejo, a ese vino viejo, diciendo, ¿sabes qué? No, nosotros siempre lo hemos hecho así, nosotros siempre hacemos estas tradiciones y hacemos la otra. Yo estoy bien, yo no me junto con personas como esas. Jesús se juntó con personas como esas. Jesús no era como ellos, pero Él fue a donde ellos estaban para alcanzarlos. Y ojalá, si usted es una persona que no ha soltado sus viejas maneras y está confiando en sus obras, está confiando en ser bueno, en que usted no es una persona mala, se dé cuenta que eso no lleva a la salvación. Eso solo lleva a condenación. Ojalá se aferre a la salvación que está en Jesús. Suelte eso, levántese, déjelo todo y siga a Cristo. Y para los que ya lo hemos hecho, ojalá no estemos teniendo la actitud que tienen estos fariseos diciendo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a esa persona. Yo no voy a hablar con esa persona. Y si yo no estoy dispuesto a ir a hablar con esa persona, si no estoy dispuesto a sentarme a la mesa con esa persona, por muy pecador que sean, ¿cómo van a conocer a Cristo? Leví entendió eso. Jesús entendió eso y quizás arrastras, sus discípulos tuvieron que entender eso. Y eventualmente lo entendieron porque se sentaron en mesas con personas que necesitaban a Cristo. Ojalá nosotros no dejemos que entre en nosotros un orgullo de decir, bueno, yo soy un cristiano. Yo tengo mi Biblia, yo sé versículos, yo sé orar bonito y cuando no hay pandemias estoy en la iglesia y si hay pandemias estoy en YouTube o Facebook, y yo no me junto con esa gente. Ojalá nosotros entendamos que si nosotros no estamos dispuestos a amar y a comunicar la verdad con personas de todo tipo, de todo trasfondo, de toda etnia, de todo país, de todo barrio, incluso todo equipo de fútbol, entonces no estamos siguiendo el ejemplo que Jesús nos da. Más bien nosotros estamos diciendo, no, yo en esa mesa no me siento. Y lo que Jesús está modelando no es que nosotros seamos personas que estamos viviendo en pecado, que seamos como esas personas en nuestra vida, pero sí que debemos de estar dispuestos a llegar y hablar con ellos. A mostrarles suficiente amor en el cual nosotros compartimos con ellos que Jesús les está invitando a seguirlos. Ojalá este pasaje nos haya hablado a todos. Y si usted necesita ponerse de pie, dejar todo y seguir a Cristo, hoy es el día. Ojalá usted decida volver a Dios hoy, a ver a Jesús como el Hijo de Dios, como el único Salvador del mundo y específicamente como el único Salvador de su vida, el único Señor de su vida. Que usted se arrodille, declare a Jesús como Salvador, pero también Señor de su vida y usted pueda empezar a seguir a Jesús. Y para aquellos que ya hemos tomado ese paso, ojalá tengamos un corazón como el que modela Jesús y que nuestra vida sea como Leví, que no sea igual que antes que Jesús, sino que tengamos un deseo para alcanzar a personas, que hagamos uso de ese círculo de influencia que tenemos, esas personas que usted conoce, que su familia, sus amigos, las personas con las que trabaja o va a la escuela. Usted es la persona que Jesús ha puesto en ese círculo. ¿Estoy haciendo lo que necesito hacer?
Estoy compartiendo el Evangelio, estoy compartiendo las buenas nuevas, la salvación que trae Jesús, las mejores noticias. No hay mejores noticias. ¿Lo estoy haciendo? Ojalá que sí. Vamos a hacer oración. Padre Celestial, te damos gracias. Señor, te pedimos que, Dios, que tu palabra sea la que trabaje. Señor, que tu Espíritu sea el que claramente comunique el mensaje de tu palabra a nosotros, Señor, y que como oré antes, que hayamos entendido en nuestra mente, pero que nuestro corazón lo haya recibido, Señor, y podamos ser obedientes a lo que estás llamando, Señor. Yo te pido que si hay alguien hoy, Señor, yo te pido que haya alguien que entregue su vida a ti, Señor, que diga, Señor Jesucristo, yo quiero seguirte como tu discípulo, yo quiero dejarlo todo, yo entiendo que yo no puedo y solo tú puedes. Jesús, yo te pido que eso ocurra hoy. Dios, y que esa persona se ponga en contacto con nosotros y nos diga, ¿saben que yo seguí a Jesucristo como mi Salvador? Él es el Señor de mi vida hoy. Yo estaba enfermo y Él me sanó. Dios, y te pido que para aquellos que somos tus hijos y tus hijas, Señor, tus discípulos, tu iglesia, que seamos fieles a lo que nos has llamado. Dios, que podamos ver pasajes como estos y ser recordados que tú nos has puesto en este mundo y nos has dejado en este mundo con un propósito, y ese propósito es de darte gloria, Señor, y hacer discípulos. Y tenemos cada uno de nosotros un círculo de influencia en el cual a veces solamente nosotros podemos operar. Te pido, Dios, que pongas eso en el corazón de cada una de las personas en nuestra iglesia. Dios, y que podamos compartir este mensaje que da vida. Señor, que hablemos a las personas del agua viva, el pan de vida, Señor. Pedimos que nos ayudes como iglesia a tener sabiduría, Señor, y amar a las personas a nuestro alrededor en este tiempo. Dios, guía a nuestros líderes nacionales, Señor. Dale sabiduría, ayuda a guiar sus pasos, Dios. Señor, y continúa construyendo tu iglesia. Te pedimos por estas cosas en nombre de Jesús. Amén.